queridos hermanos, una vez más para compartir este tiempo especial de domingo donde queremos continuar con nuestro tema Quiero que Jesús me enseñe. Y hoy una pregunta interesante que el Señor Jesucristo la colocó durante una enseñanza que Él hace. ¿Qué haré? Es una interesante pregunta. Y uno podría preguntarse realmente, ¿qué es lo que haré? ¿Qué haré en el tiempo presente? ¿Qué haré en el próximo futuro ante todas estas situaciones? ¿Qué haré con la eternidad? Y déjenme mostrarles cómo salió la enseñanza, y en este caso el Señor va a usar una parábola para enseñarnos, y enseñó en aquel tiempo algo especial. Si abren sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 12, en el verso 13, él se encontraba con un grupo grande enseñándoles. Y simplemente si se dirigen al verso 1, dice que juntándose millares, por millares en la multitud. Así que conocemos que era una congregación, una cantidad de gente tremendo. Pero en el verso 13 dice así: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También, verso 16, le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros, lo edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Verso 20 dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no el rico para con Dios. De repente, él estaba enseñando a la multitud y sale alguien que le dijo: di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y el Señor le dice: ¿quién me ha puesto entre ustedes como abogado o quien va a repartir herencias, como juez o partidor? La verdad, el Señor no estaba para esa condición, estaba para predicar el mensaje del Evangelio del Reino y para tomar nuestro lugar en la cruz para nuestra redención. Pero él dice: ¿quién me ha puesto? Ahora, cuando deja eso, en el verso 15, y les dijo: mirad. Eso significa presten atención. Y ahí utiliza uno de los mandamientos. Y dentro de esos mandamientos, el que dice: no codiciarás, y él usa de esta manera: y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hay tres cosas que el Señor declara. Número 1, guardaos de toda avaricia, que está basado en el mandamiento: no codiciarás. La segunda de las cosas, la vida del hombre no consiste. Y ahí hay una pregunta: ¿en qué consiste la vida del hombre? Y la tercera, que es en continuación a esto,
en la abundancia de los bienes que posee. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En nuestra mente, los pensamientos de la gente de hoy, ¿qué es lo que dice? Tanto tienes, tanto vales. Ahora el Señor dijo, primeramente, guardaos de toda avaricia. ¿Qué es la acumulación? Es la codicia. Codiciar lo que los otros tienen. Avaricia es la acumulación de esas cosas. Y luego, no compartirla o no darla ni aún con la propia familia. En esto era el problema que tenía este hombre que se paró y le dijo, dile a mi hermano que reparte la herencia conmigo. Seguramente, si estás escuchando, mucha gente ha sufrido de esos que alguien se acaparó de los bienes de los padres y no los compartió con sus hermanos. Eso es doloroso. Eso pasa. Y a unos haciendo malas cosas hasta lo pueden llegar a tener en forma legal. Qué tristeza. Pero eso es codiciar, eso es avariciar. Tomar las cosas para sí y no compartirlas. Luego de esta declaración y de llamarles la atención a que prestaran la atención debida, entonces, dice en el versículo 16, también les refirió una parábola. Ahora, la primera cosa que necesitamos entender, ¿qué es una parábola? Una parábola es, primeramente, mostrarnos un ejemplo terrenal que conozcamos, que entendamos, que comprendamos, para enseñarnos una lección espiritual. Algo que se refiere a la eternidad, al cielo. ¿Y qué les dijo de esta parábola? Dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. ¿Qué haré? Ahora, ¿se dan cuenta cuál es la avaricia y la codicia? Dijo, mis frutos. Singular, el Señor lo dijo bien. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y de repente se le iluminó. ¿Vieron esas buenas ideas que nos suceden rápidamente? Y la respuesta fue, esto haré. Derribaré mis graneros, lo que tenía, lo que no podía acumular el resto, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Uno diría, excelente idea. Excelente idea. Entonces, diré a mi alma, y aquí el Señor utiliza para mostrarnos en qué consiste la verdad del hombre. ¿En qué consiste el hombre? El hombre consiste en los bienes, en la casa más grande. No hace mucho tiempo les compartí la idea, la cual me hicieron llegar y es muy buena, en el cual alguien dijo, no he visto un camión de mudanza atrás de un coche fúnebre. Todos sabemos y entendemos. Desnudos hemos venido y desnudos nos vamos. O sea, nada de lo que hiciste y lo que hice o lo que hicimos vamos a llevar al cielo. No lo vamos a hacer. Entonces, ¿en qué consiste el hombre? Segunda Tesalonicenses 5:23 nos dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible
para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que el Señor estaba enseñando cuando dice, y diré a mi alma. Entonces, ¿en qué consistimos? La verdad, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. ¿Qué es la frase que utilizamos para decir que una persona murió? Expiró. Y eso significa exhalar, quitar, dar, entregar al espíritu. ¿Cuántas canciones folclóricas hablan de entregarle al Creador lo que el Creador nos ha dado? En verdad, esto es lo que consistimos. La verdad de lo que tú eres es tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Este cuerpo, sin nuestra alma y sin nuestro espíritu, no tendría vida. Un cuerpo inerte. ¿Qué dijo el hombre? Había hecho todos los graneros, había puesto todos sus bienes ahí y dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Bueno, mire, comer no es malo. Beber cosas sin alcohol no es malo. Regocijarnos no es malo. Pero cuando estas tres cosas se hacen sin Dios y sin la verdad de lo que consiste en nuestro hombre, no es nada. Y ahora, el Señor tiene que mostrarles lo importante que somos delante de Dios. Nuestra alma. Y el Señor les dice, pero Dios le dijo, necio, necio. Es muy bueno mirar que el término se utiliza en el Salmo 14.1 o 53.1, donde dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, lo que está mostrando el Señor es que la gente en su avaricia y su codicia, sí, eleva, junta, reúne todos sus bienes, pero después en el final no tiene a dónde ir con ellos. Entonces, viene Dios y le pide el alma, y entonces tenemos que entender a dónde va nuestra alma, en qué consiste la verdad de nuestra vida. ¿Es simplemente lo que la mayoría o algunos creen y predican por allí, que el pozo es todo? Bueno, si crees en el Señor Jesucristo y Él te está enseñando, tendrás que pensarlo nuevamente, porque el Señor está diciendo que vino Dios y le dijo, necio, hoy vienen a pedir tu alma. Eso estaba hablando de su muerte física, pero no de su alma eterna. ¿En qué consiste la verdad? En que tenemos un presente físico y tendremos un presente espiritual en la eternidad. Dice que resucitaremos o para condenación o para vida. Y que la verdad es que solamente el que nos puede redimir de la condenación eterna es el Señor Jesucristo. Por eso Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hechos 4:12 no dice, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres bajo del cielo en el cual podamos ser salvos.
que el Señor Jesucristo. Salvación en Cristo. Y la pregunta final es para decirle, bueno, ¿de quién será esos bienes, esa herencia? A veces nos podemos reír. Algunos han hecho testamento y dejado 50 millones de dólares al gato. Y realmente yo quiero hacerme gato, a ver si puedo obligar 50 millones de dólares. Uno puede pensar en esa situación. He visto y he estado en algunos velorios que me ha dolido tanto una pobre abuela y sus pocas cosas y pertenencias, como algunos dirían, no está frío el cuerpo y ya se la querían repartir. He visto peleas por la herencia, por una casa, por cosas aún pequeñas, a veces con honestidad, pero a veces por codicia o avaricia. Así que ¿de quién será? Mi querido pastor, nuestro querido pastor que está ya en los cielos, contaba de que un hombre le oraba y le pidió a Dios poder llevar una valija llena de oro. Dice que llega al cielo y Pedro dice que no podía entrar con eso al cielo y dice, no, esto es muy valioso. ¿Qué es lo que tenés ahí adentro? Oro. Y Pedro lo mira y dice, ¿asfalto? Porque en el cielo las calles son de oro. Oro cual puro cristal. Entonces, cuando pensamos, ¿de quién serán? No importa la cantidad de posibilidades, dinero, casas, lo que quieran, ¿de quién será? Nadie se lo lleva. Entonces, ¿en qué consiste el hombre? En su espíritu, en su alma y su cuerpo. ¿En qué consiste la vida del hombre? En que pasa a la eternidad. ¿En qué consiste tu eternidad? En que si has aceptado realmente a Cristo como Salvador personal, Él te dio vida eterna y estarás con Él y con su Padre en los cielos. La pregunta es, ¿quién será? Realmente tendremos que decir, no importa de quién lo tomó. Pero quiero decirte lo que dice el versículo 34 del mismo Lucas 12, dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Eso significa sencillamente, si tu tesoro está aquí, tu corazón estará aquí. Si tu tesoro está en los cielos, allí estará también tu corazón. El texto nos habla de que otras personas en otro tiempo, bajo otras circunstancias, tienen un solo pensamiento, que atesoran sus bienes. Pero el Señor les llama la atención para decirles, necio, esta noche vine a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y el Señor termina enseñándonos o diciéndonos, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Qué es ser rico con Dios? Miren, no son los bienes materiales, porque los bienes materiales no compran la eternidad. Hay un solo Salvador, hay un solo camino, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo, hombre. Y en 2 Corintios capítulo 8, verso 9, dice así, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. ¿Se dan cuenta de lo que dice? Y no es rico para con Dios.
Ahora, cuando Cristo tomó nuestro lugar, vino y descendió a esta tierra, y Él se humanizó. Según Juan 1.14 dice que le pondrá su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Se humanó. Está aquí. Eso significa que la humanización de Cristo se hizo exactamente como nosotros. Siendo rico, se hizo pobre para que tú y yo fuésemos enriquecidos. En su muerte, Él compró y obtuvo nuestra redención. Y obtuvo nuestra redención. En el libro de Efesios, capítulo 1, y en el verso 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, Él se humanizó para salvarnos, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por su muerte compró nuestra redención y tenemos el perdón de pecados. Y la tercera cosa es que la riqueza de nuestra eternidad está en Cristo. En capítulo 2 del libro de Efesios, en el verso 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, las riquezas de su gracia para nosotros. Así que, ricos para con Dios, el texto de la manera en que el Señor Jesucristo lo aplicó, significa que la riqueza de Cristo, cuando Él se hizo pobre para tomar nuestro lugar en la cruz, esté en nuestra vida. La humanización de Cristo era Dios siendo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Su muerte con su redención, el perdón de pecados, es la riqueza de su gracia para nosotros. La riqueza de su eternidad. Dios siendo rico lo puso a nuestro haber. Y en Colosenses 1:27 dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que el término riqueza está exactamente como el Señor lo utilizó allí. ¿Qué te quiso enseñar el Señor Jesucristo? Puedes tener todos los bienes materiales que quieras. Puedes ganar todo el mundo. Pero ¿qué vas a hacer si perdes tu alma? Solamente Cristo te puede salvar. Solamente Cristo te puede perdonar. Solamente Cristo puede hacer en tu alma su trono, su tesoro, para que donde esté tu corazón, allí también va a estar tu tesoro, el Señor Jesucristo. Cristo te enseñó, ¿qué haré? Acepta a Cristo como Salvador personal y Él te dará vida eterna. Hermanos, amigos, si Cristo te enseñó, que seas bendecido por Él. Dios los bendiga.